Bendiciones a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast, qué gusto saludarlos y hoy quiero comentarles sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que básicamente va siendo una continuación al episodio anterior. Recuerden que el episodio anterior fue sobre la necesidad que tenemos nosotros de poder adquirir sabiduría. En su momento explicamos qué tipo de sabiduría es que debemos nosotros considerar como prioridad el adquirirla. Y es la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios nos lo dice, que nosotros entendamos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la reverencia a Dios. También entendimos en su momento, lo explicamos, que también la misma palabra de Dios nos habla que Cristo es la sabiduría, es el poder de Dios y la sabiduría misma. O sea, en pocas palabras podemos decir que si nosotros necesitamos sabiduría, debemos conocer a Cristo. Debe ser esa nuestra prioridad. Y debemos adquirirla, también dice la palabra, adquirir esa sabiduría sobre todas las cosas, sobre cualquier tipo de sabiduría humana. No que no adquiramos sabiduría humana, pero dice que primeramente y sobre todas las cosas adquiramos sabiduría que viene de lo alto. Es decir, la sabiduría que es Cristo mismo. Conozcamos, interesémonos en conocer a Dios. Y este tema que tocaremos hoy, que le denominé Necesito entender mi camino, va muy relacionado, directamente relacionado y vinculado con lo que es el adquirir sabiduría. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos adquirir sabiduría y necesitamos entender nuestro camino en esta tierra. Creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros al estar en esta tierra es, bueno, ¿cuál es mi camino en esta tierra? ¿Conozco mi camino? ¿Conozco qué es lo que debo hacer yo en esta tierra? Recordemos, lo hemos hablado muchas veces en episodios pasados. Debemos entender de que tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para la humanidad, un propósito general, pero también tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y ese propósito, que básicamente es lo mismo decir ese camino que tiene para cada uno de nosotros, o esa senda que tiene para cada uno de nosotros, es necesario que la entendamos. Es triste ver que muchas personas terminan su vida, mueren sin haber entendido su camino, sin haber entendido el propósito por el cual fueron creados. No conocieron ni siquiera el propósito general, mucho menos el específico que tenía Dios para cada uno de nosotros. Porque para todos Dios ha trazado un plan. Y lo ha trazado incluso antes de que nosotros naciéramos y viniéramos de esta tierra. Entonces es necesario tener sabiduría en primer lugar. Y esa sabiduría nos va a servir para poder entender cuál es el camino al cual nos ha llamado Dios. Entonces, si sabemos que Dios nos insta a buscar esa sabiduría, debemos de entender también de que esa sabiduría nos va a mostrar, nos va a dar entendimiento, nos va a abrir nuestros ojos para que podamos ver cuál es el camino que tenemos que seguir nosotros en esta tierra. Entonces, tenemos que entender que esto es súper importante y la misma Biblia nos lo dice en Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Miren qué impresionante. Aquí prácticamente nos está diciendo que el prudente, o sea, el prudente entiende su camino, o sea, la ciencia del prudente o básicamente la sabiduría del prudente está en entender su camino. O sea, el sabio entiende su camino, pero dice que la indiscreción de los necios, es decir, básicamente la ignorancia de los necios es engaño. Y aquí en la Biblia, la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, esta versión todavía nos lo pone en palabras más sencillas. Y dice, los prudentes saben a dónde ir, o saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Miren, aquí está más que claro. Dice que los prudentes saben, conocen su camino, saben a dónde van. Pero los necios se engañan a sí mismos. Prácticamente aquí nos está diciendo la Biblia que el que no sabe a dónde va, que el que no sabe, conoce su camino, es tomado como necio. Y totalmente. ¿Por qué es tomado como necio? Porque cuando Dios nos manda en su palabra que lo busquemos a Él primeramente, que busquemos su sabiduría, nos dice que en su palabra que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
nos dice que Cristo es la misma sabiduría como tal. De ahí ya entendemos que lo debemos de conocer a Él, es decir, debemos de ocupar nuestro tiempo, primeramente en buscarlo a Él, en adquirir la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Para poder nosotros ir entendiendo cuál es el camino que tenemos nosotros en esta tierra, cuál es el camino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos interesamos en ello, cuando no buscamos esa sabiduría, básicamente no sabemos a dónde vamos. ¿Y cuántas veces hemos estado, creo que muchas veces, o la mayoría, nos hemos hecho esa pregunta: ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es este propósito? Pero buscamos en todos los lugares. Buscamos con profesionales, de lo cual no estoy diciendo que sea malo. Buscamos intentando muchas cosas, buscando cuál es ese camino, ¿verdad?, que debemos de seguir. Pero no vamos a la raíz. No vamos al quien nos puede revelar ese camino, que es Dios. ¿Y por qué? Es lógico. Si el que nos creó, el que tiene un propósito para nosotros es el mismo Dios, sería lógico y por sentido común nosotros buscar en Él o preguntarle a Él cuál es el propósito para el cual nosotros venimos a esta tierra, cuál es el camino que Él trazó en esta tierra para nosotros, ¿verdad? Eso sería lo más lógico, pero es lo último que hacemos. Pero la misma palabra nos lo dice, que lo hagamos, para no andar dando vueltas en el desierto y no ser tomados como necios, que nos engañamos a sí mismos. La realidad es de que cuando no entendemos nuestro camino, andamos dando vueltas en el desierto, probando aquí un proyecto, probando allá otro proyecto, probando qué hacemos con nuestras vidas, y lo único que nos encontramos muchas veces es con fracasos, con desesperanza, con frustración, porque puede ser que en algunos momentos pueda que consigamos o que logremos tener algún tipo de alegría con algunas situaciones que tenemos, algunas circunstancias que se nos dan, logramos obtener algún título, obtener algún negocio, etcétera. Sin embargo, es algo tan temporal que no nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque son cosas probablemente muchas veces que no están dentro del propósito de Dios. Y recordemos que la bendición de Dios, dice su palabra, que es la que no añade tristeza. O sea, puede que nosotros tengamos algún éxito en algunas otras áreas, pero cuando no es dentro de la voluntad de Dios, o es decir, no es dentro del camino al cual nos llamó Dios, muy probablemente sea una alegría muy temporal, muy momentánea, y lo que hacemos básicamente es ir en busca de otra, de algo más que nos dé felicidad, algo más que nos dé alegría, en busca de otro camino, en lugar de ir a la raíz, a la base de todo, que es Dios, el que nos creó, el que tiene planes para nosotros realizados y trazados de antemano, dice su palabra. Entonces es importante que nosotros adquiramos sabiduría en primer lugar para poder entender ese camino, el camino al cual nos llamó Dios. Y quisiera hablarles también que pudiéramos ir a Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es el fundamento de lo que les hablaba. Dice que somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios, creados, dice, en Cristo. O sea, prácticamente por medio de Cristo fuimos nosotros creados. ¿Y para qué? Tiene un propósito: para buenas obras, dice. Las cuales, ¿qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, de antemano, miren, cuando vamos a esa palabra, o sea, está hablando de que esas obras las preparó Él antes que nosotros viniéramos a esta tierra aún. Pero ahora lo que debemos de entender ahorita, ya entendemos que fuimos creados por Cristo, que tenemos un propósito, que Dios creó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ella. Ahora nos debemos de preguntar cuáles son esas obras, porque si no conocemos esas obras, ¿cómo vamos a poder andar en ellas? Y esto básicamente es lo mismo decir, si no conocemos ese camino, ¿cómo vamos a andar en él? Prácticamente aquí se está refiriendo a lo mismo. Entonces es necesario que conozcamos ese camino. Hay una situación importante. A veces cuando nosotros queremos tomar esta decisión de conocer a Dios, de adquirir sabiduría, muchas veces decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? O tal vez tenemos que tomar muchas decisiones en algún momento, ahorita mismo que están escuchando este mensaje, puede que tengan que tomar decisiones trascendentales en su vida, y ustedes dicen, bueno, y estoy empezando esto, ni Dios
no escucho a Dios, no sé cómo buscarlo, no sé cómo escuchar su voz, cómo me va a responder. Yo necesito tomar decisiones. Miren, la misma palabra nos dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Ese corazón en el cual nosotros reconocemos que hemos andado fuera de la voluntad de Dios, reconocemos que de verdad que Él no nos ha importado, reconocemos que no ha sido nuestra prioridad en nuestra vida. Cuando reconocemos eso ante Dios y le pedimos misericordia y le pedimos que Él nos ayude, vamos a experimentar esa libertad y vamos a experimentar esa respuesta de Dios, porque Él no desprecia ese corazón. Y también nos da esa posibilidad en Santiago 1, 5 al 6, si me acompañan. También en Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, esto es básicamente aquí es lo mismo que les estoy diciendo. Si no tenemos sabiduría, pidámosla. Dice que Él la da abundantemente y sin reproche, pero aquí hay una condición. Después dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Prácticamente el que duda lo hace ver como una ola del mar. ¿Por qué? Porque la ola del mar va y viene. Básicamente nos está aquí representando una persona que puede creer en algunos momentos, pero después su fe se viene abajo, no cree, anda probando distintos caminos a donde probablemente Dios no los ha llamado, y por eso cae en un ciclo de frustración en el cual no encuentran su propósito y en el cual no encuentran estar plenamente feliz, con contentamiento, con gozo en sus vidas y en todo lo que realizan, porque no están dentro de ese camino al cual nos llamó Dios. Entonces, concluyendo, es necesario conocer el camino por el cual Dios nos manda a estar. Y hay algo bien importante, hay un camino. La Biblia nos habla de un camino general. Nosotros, al momento de aceptar al Señor Jesús, comenzamos ese camino. Somos salvos de la paga del pecado con tan solo nosotros reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, ese solo es el principio. Ahí nosotros entramos a ese camino, básicamente. Lo aceptamos a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Entonces, ese camino consiste en, desde que nosotros aceptamos a Jesús, nosotros venimos siendo transformados por Él, porque necesitamos ser cambiados en nuestro corazón. El hecho que lo aceptemos no quiere decir que en un momento desaparezca todo lo que nos motiva a seguir pecando. Ya tenemos convicción, somos perdonados de nuestros pecados, pero seguimos con esa intención de querer hacer el mal. Y ese proceso es el que inicia desde que aceptamos a Jesús y donde le damos la oportunidad a que Él nos limpie en este camino, ¿verdad? Por eso necesitamos, es un proceso en el cual Dios nos va limpiando hasta que nuestro corazón, nuestra vida se parezca cada vez más a la de Cristo. Este es el camino general. Sin embargo, hay dentro de ese camino de buscar que Dios nos cambie nuestro corazón, a cada quien le ha dado una senda. Una senda, a algunos les permite ejercer un trabajo, ejercer una profesión, ejercer un negocio, cualquier actividad. Sin embargo, Dios tiene una senda para cada uno, siempre dentro de ese camino. A cada uno lo va a usar en determinadas situaciones y en distintas situaciones, siempre encaminado en que nosotros seamos como Cristo. ¿Por qué? Porque definitivamente vienen recompensas, promesas eternas, promesas espirituales que Él ha prometido, del cual ya hemos hablado y hablaremos más puntualmente en otra situación. Pero concluyendo, necesitamos entender nuestro camino. Dejemos de buscar por otros lados y vayamos a quien nos creó, a quien trazó sus planes para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Creo que es lo más sensato, es lo más sabio que podemos hacer. Y recordando que esto es un proceso, no es de un día para otro. Simplemente en lo natural podemos ver que cuando nos presentan a una persona, de un día para otro no lo conocemos. Comenzamos a tener una relación y lo vamos conociendo conforme pasa el tiempo. Pues así es con Dios también. Entonces entendamos que el adquirir esta sabiduría lleva un proceso, pero este es el único camino que nos pueda llevar a tener una vida plena. Y no solo una vida plena aquí en lo natural, porque todos tenemos los días contados en esta tierra,
sino lo más importante es que nos podamos preparar para lo que viene después de esta vida. Que Dios me los bendiga y espero verlos el próximo miércoles.